Bendiciones, bienvenido. Yo soy Luz Ramírez y estoy grabando ahorita una serie de cuatro diferentes eh, temas, pero todos hacen uno solo. Estoy hablando acerca de la corte celestial. Comencé ahorita el tema número uno, hablando acerca de Dios como juez. Estoy poniendo las bases y los fundamentos para cuando comience a hablar acerca de la corte celestial, porque son bases bastante importantes de considerar para que lo que vamos a aprender en unos minutos, que son los últimos dos temas, tengan un sentido bíblico, tengan peso en tu corazón y tengan un trasfondo con bases fuertes. Bien, estoy haciendo muchas cosas a la vez y eso me distrae, pero vamos a entrar al tema siguiente. Jesús como juez. Oremos. Padre, estoy en el nombre de tu Hijo amado, pidiéndote que envíes al Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el que te conoce a ti y el que me conoce a mí, y no hay mejor Maestro que el Señor. En mi humanidad yo quiero hacer lo mejor posible para transmitir este tema como me has ido enseñando y como he ido aprendiendo. Sé que siempre hay espacio para continuar aprendiendo más, pero hasta donde nos has dado capacidad, Señor, permite que podamos internalizar cada una de las eh, enseñanzas que vamos a estar recibiendo en relación a este tema para que edifiquen mi vida espiritual y para que al yo ponerlas por obra en práctica pueda edificar la vida de otros. Te suplico que quites toda falta de entendimiento de mi mente, todo embotellamiento, todo aquello que venga a perturbar, a distraer, a robar la semilla que tú quieres sembrar en mí, lo quites, lo apartes del camino en el nombre de Jesús. Y te suplico que me des la aptitud y la actitud para poder aprender hoy de ti, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, mi buen Dios, te amo, amo tu palabra me da vida, tu palabra me hace libre, tu palabra me sostiene y te suplico que sigas perfeccionando lo que comenzaste en mí a través de tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por acompañarme. Continúo con Jesús como juez. Bien, dice Juan 1:2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vimos con anterioridad que la corte celestial, y lo vamos a volver a tomar, está abierta todo el tiempo y se hace invocación tanto de servidores como de ángeles, como de ancianos. La tierra y los cielos son invocados a esta corte celestial. Se emite un juicio constantemente. Entonces, el pasaje de Primera de Juan nos deja claro que si tenemos pecado, que si le hemos fallado a Dios, quiere decir que se nos ha invocado a esta corte celestial para que se imita un juicio, ya sea contra nosotros eh, con una finalidad triste o contra nosotros con una finalidad alegre, una finalidad beneficiosa para nosotros. Ahora, vamos a estar explorando la palabra de Dios en cuanto al tema de Jesús como nuestro abogado. Primero aprendamos cuáles son las funciones de un abogado. Bueno, el abogado está para defender, ¿verdad? El abogado representa al acusado, no al acusador, al acusado legalmente. El abogado tiene un cliente que va a hablar por ese cliente delante del juez en los tribunales. Vuelvo a mi ejemplo. Cuando llegamos a la corte, entra el policía y dice, la jueza va a entrar, pónganse todos de pie, nos ponemos de pie. Se sienta la jueza y dijo, se pueden sentar, nos sentamos todos. Y estamos en ese proceso y a mí me habían pedido que fuera como traductora y la jueza se me queda viendo y me dice, ¿y tú quién eres? Vine a traducir y me dice, ¿eres una traductora autorizada? ¿Tienes licencia para traducir? Y yo, no, necesito que te retires. Y yo, es que, shh, retírese. Me tuve que hacer a un lado, me retiro. Entonces ya después dice,
vamos a recibir primero al acusador, al que viene a traer su acusación, que presente su ofensa. Entonces empieza a hablar el acusador, bla, 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 bla. Y cuando quería hablar la que se iba a defender, le dijo, ¿traes abogado? No, no traigo abogado. Entonces espera tu turno, ¿verdad? Porque entre juez y abogados se puede pedir la interrupción de un diálogo. Pero si la persona que llegó sola a defenderse no trae abogado, tiene que esperar su turno, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos que el abogado representa legalmente a su cliente ante el juez o los tribunales. Protege los derechos frente a las acusaciones o frente a las injusticias. Entonces, el abogado es un asesorador que explica las leyes y explica los derechos de una persona. Aparte de eso, orienta sobre qué decisiones debe de tomar la persona, qué te beneficia o legalmente qué te perjudica. El abogado también es un negociador que busca resolver conflictos sin ir a más juicios o sin tratar de prolongar tanto el juicio para tener resultados más beneficiosos hacia el acusado, ¿verdad? Es redactar documentos legales, o sea, contratos, demandas, testamentos o declaraciones. Meditar o conciliar. En ciertos casos actúa como un intermediario neutral para lograr acuerdos justos entre ambas partes. Ahora, esto es tan interesante, hermanos, porque mire, cuando habla de asesorar, la hermana en Cristo que yo acompañaba no tenía nadie quien la aconsejara. Y fue tan impresionante ver que el que la estaba acusando le da el turno a la jueza, ok, necesito que presentes tu caso. Y él no tuvo que hablar. El abogado lo dijo todo. Mire, señora juez, estamos aquí con una demanda de fraude. Estas son las evidencias y le voy a mostrar. Delante de usted tiene usted un binder, un folder con toda la evidencia que le voy a dar. Si usted puede ir, por favor, a la exhibición número 1 y la jueza abre la exhibición donde había fotos, documentos, escritos en español y traducidos, dice, esa es mi evidencia de que esta persona causó fraude. Esta es la segunda evidencia, exhibición 5, exhibición 10, exhibición 20, hasta que terminaron con todas las exhibiciones. Ya una vez que ella presentó todas las cosas, ahora la juez directamente le preguntó al acusador, al acusador, ¿tienes algo más que decir? Sí, señorita, fíjese que yo pienso que ella me hizo fraude por esto y por esto otro, y ahora ya hay una interacción entre la juez y el que trae la acusación. Entonces, la hermana quiere decir, pero es que fíjese que espera tu turno. Entonces, están desarrollando un caso en contra de ella. ¿Verdad? Ella no iba preparada, no llevaba evidencias para refutar las acusaciones, no llevaba nadie que hablara por ella, no llevaba nadie que interrumpiera las acusaciones injustas, las declaraciones de ella. Entonces ella pregunta, ¿yo puedo traer evidencias y testigos como lo ha hecho él? Y la abogada del contraparte dijo, juez, ¿me permite hablar? Sí, habla. Quiero recordarle a la jueza que el tiempo limitado para presentar pruebas, la petición de, la petición de traer testigos o de añadir testigos a este juicio ya se cerró. Entonces, como la hermana no llevaba nadie que legalmente la representara y refutara esa declaración, ella no pudo hacer nada. Entonces la juez dijo, tienes toda la razón, legalmente la ventana se cerró y le dicen, ya no puedes traer ni pruebas ni testigos y ahora solo queda tu diálogo verbal para defenderte. Eso fue terrible, porque cuando llega a la corte en la siguiente ocasión a quererse defender, no conocía los términos legales, no conocía las palabras necesarias para defenderse, no pudo presentar sus testimonios, sus declaraciones eran incompletas y como fueron incompletas fueron malinterpretadas.
Entonces, por ejemplo, en una parte donde ella dijo, yo estoy muy agradecida por todo lo que esta persona me dio, pero la jueza interpretó, estoy muy agradecida con, mientras tuve, lo disfruté. Ahora no lo tengo, pues ni modo. Yo me quedé impresionada de la traducción que le dieron a las declaraciones de la hermana, ¿verdad? Entonces, si una persona está acusada injustamente, el abogado se va a encargar de investigar, de reunir las pruebas y de presentar esas pruebas a la defensa de forma lógica y de forma legal. Está hablando por el nombre del cliente ante el juez. Ahora veamos esto en la Biblia. Hebreos 7:25 dice, por lo cual pude también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira lo que está haciendo Jesús. Por lo cual pude también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora quiero indagar un poquito más de este pasaje bíblico, porque son tan importantes y necesarios a veces desmenuzarlos, pero eso lleva un poquito de tiempo y usted no tiene tiempo. Amén. Entonces, cuando dice perpetuamente, se está hablando acerca de una salvación no temporal ni de una salvación limitada, sino que está hablando de una salvación eterna, una salvación que va a durar para siempre. Amén. Nunca va a expirar, no tiene tiempo de caducidad, sino que es para siempre. Y lo dice, esta salvación o esta defensa es a los que se acercan a Dios, no es para cualquier persona, es a los que se acercan a Él. Amén. Por eso Jesús dijo en el libro de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a través de mí al Padre, porque yo voy a salvarte completamente y perpetuamente delante de Dios en este juicio. Amén. Ahora, cuando dice para interceder por ellos, Jesús no solo salva en la cruz, sino que también está constantemente intercediendo por nosotros delante del Padre. El acusador, y lo vamos a ver en un momento, llega todos los días a acusarte delante del Padre. Y el abogado, que es Cristo Jesús, llega delante del Padre todo el tiempo a interceder por ti delante de Dios. Amén. Entonces espero que el desglosamiento de estos pasajes bíblicos te bendigan y te sean de utilidad. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces hay personas que creen que van a recibir una salvación porque son bonitos y porque dicen ser hijos de Dios. Pero aquí nos quedó claro en el libro de Hebreos 7:25 que es a los que se acercan a Dios, a los que habitan en su presencia. Avancemos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Cristo puede presentarse como abogado en esta corte celestial. Hebreos 9:25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo leo una vez más, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Cristo entra a este templo, a este lugar de juicio que no está hecho por manos de hombres y intercede por nosotros. Se presenta en tu lugar y se presenta en mi lugar. Padre, no emitas juicio contra ellos, no los destruyas. Mira, y empieza a presentarle a Dios la evidencia donde Él muestra que fuiste víctima de tus antepasados, víctima de la ignorancia,
víctima de tu niñez espiritual, entre otras cosas. Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Recuerde que se nos enseña en la palabra de Dios que Él rompió toda acta que estaba escrita en contra de nosotros y Él escribió un nuevo y mejor pacto para que nos favoreciera. Amén. Entonces Jesús es el intermedio entre Dios y los hombres. Y en su pacto es un pacto de gracia. Mientras estemos ahorita con vida, estamos siendo beneficiarios de este pacto de amor y de gracia por medio del perdón y la justificación en Cristo Jesús. Pero una vez que este cuerpo se ha cortado su hilo de plata, dice la Biblia que morimos una sola vez y después nos presentaremos ante ese trono, ante ese juicio. Amén. Bien, avancemos. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, veamos versículos relacionados con la figura de Jesús como intercesor. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le regreso la figura de la corte. Nadie podría hablarle a la jueza a menos que la jueza le dé un turno. Y créanme que es difícil que la jueza te dé un turno. Porque yo en mi impotencia quería ayudarle a la hermana y la traductora que ella tenía, le estaba traduciendo todo mal. Entonces yo corregí a la traductora un par de veces, un par refiriéndome a una, intento a una segunda vez. Y la juez me dijo, no va a haber más interrupciones y si vuelves a interrumpir te voy a sacar. Entonces me tuve que quedar en silencio porque no puede haber interrupciones a menos que el juez te lo permita. Estás entrando a un juicio solemne. Si el juez no te llama, no te llama que hables, no puedes hablar. Esther lo dijo. Y si me presento delante del rey y no me ha llamado, me va a volar la cabeza. Y su tío le dijo, y si no te presentas, las estadísticas de que igual te vuelen la cabeza son igual de altas. Mejor arriésgate y intercede por el pueblo, no sea que perezcas junto con el pueblo, ¿verdad? Entonces, si el juez no te llama, no puedes hablar. Por eso Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él se va a presentar al Padre a abogar por ti delante de Él. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos porque me los diste, son tuyos. Como Moisés, vas a destruir, oh gran yo soy, a este pueblo en el desierto, son tuyos. ¿Qué van a decir las naciones? Que los sacaste del desierto para destruirlos, son tuyos. Y tenga bien en cuenta estos pasajes bíblicos, porque cuando te presentes delante de la corte, es precisamente lo que vas a argumentar delante de la corte. Señor, me destruirás, yo soy tuyo. No vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, mi abogado, el que me ha dado acceso a ti. No vengo en mi nombre. No mires mi justicia porque soy un trapo de inmundicia, pero por el sacrificio de tu unigénito en la cruz, perdóname, límpiame. Hay veces que le pregunto a las personas, ¿qué es este libro? Dicen, la Biblia, es la ley. Esos 66 libros son la ley de Dios. Por eso regreso a la definición de qué es un abogado. Un abogado es alguien que te explica las leyes y los derechos de una persona. El abogado dijo, me tengo que ir, pero no los dejo solos, dejo al consolador. Él les explicará todas las cosas, él te explicará las leyes, los derechos que tienes, los beneficios y las consecuencias de violar esta ley, ¿verdad? Entonces, sigamos. Juan, ¿estoy bien? Sí. Juan 17:9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque son tuyos. Lucas 23 al 34 dice, Lucas 23, verso 34. A veces mi mente piensa más rápido que mis labios. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira la intercesión de Jesús. Padre, perdónalos porque no tienen entendimiento, no tienen un razonamiento de la ley, no han logrado comprender. Perdónalos, Señor, ¿verdad? Entonces ahí tú también, cuando te presentes delante de tu abogado, dile, Señor, la verdad sí sabía, pero no había entendido, o la verdad sabía y entendí, pero me hice el que no, y ahora estas son las consecuencias, pero sálvame. Todavía hay en mi vida y hay en mi arrepentimiento, y sé que en ti hay una nueva misericordia cada mañana. Restitúyeme, Señor. Y Dios es tan bondadoso. Hebreos 14, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya comparecido de nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El término abogado aquí aparece explícitamente, como también apareció en Primera de Juan 2:1, donde se está usando la palabra griega parakletos, que significa consolador, ayudador, intercesor y abogado. Amén. Entonces el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Por eso es el parakletos. Amén. Veamos pasajes bíblicos donde el abogado trabajó a tu favor. Hablábamos en el retiro de Guadalajara, donde apóstol Antonio explicaba cómo salió el canto, mmm, donde creo que dice grandes cosas. No, Dios se pone a trabajar a mi favor. Y se puso a trabajar a mi favor, ¿verdad? Entonces Dios se pone a trabajar a tu favor. Jesús se pone a trabajar a tu favor. Entonces vamos a ver pasajes bíblicos sobre la victoria de Cristo en Satanás. Colosenses 2:15 dice, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente Satanás fue derrotado, vencido, despojado. Entonces él ya no tiene la autoridad que dice tener. Él ahorita puede obrar y maquinar, robar, matar y destruir a través de derechos legales. Ese derecho legal se da a través del quebranto de la ley, y lo voy a explicar en un segundo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué fue lo que hizo? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, ganó el imperio de la muerte. Ahora le quitó las llaves del Hades al enemigo, le quitó las llaves de la muerte al infierno, y la muerte ahora ya no está tan poderosa como era. Muerte, algo así, oh muerte, ¿dónde está? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está ahorita lo voy a buscar, oh muerte? Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ya no hay victoria en la muerte. ¿Por qué? Porque fue vencido en la cruz. Entonces cuando te está atacando la enfermedad y está llevándote por ese curso de muerte prematuro que no está estipulado ni designado por Dios, tenemos que recordarle, hay un decreto de vidas, de beneficio sobre mi vida, y la muerte no tiene ni poder ni autoridad. Así que toda enfermedad quede disipada en el nombre de Jesús y avanzamos hacia adelante. Amén. Bien. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Viene toda acusación en tu contra, pero Jesús el abogado viene a deshacer esas acusaciones. Viene a deshacer todo lo que Él quiere provocar como un juicio sobre tu vida. Vimos que el juez
convoca los cielos y la tierra para que den testimonio de tus obras, de las intenciones de tus obras, de las motivaciones de tus obras y de tus accionares. Pero no es lo único. Delante de ese corte celestial se presentan los hijos de Dios y entre ellos se cola Satanás y a qué llega a acusar. Y ahorita vamos a ver cuál es su trabajo. Llega a acusar, ¿verdad? Pero ahora dice aquí que Jesús se presenta como abogado a deshacer esa obra de acusación para declararte libre. Amén. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso Jesús le dijo, tú ya no tienes parte ni suerte aquí. No tienes parte ni suerte conmigo. Y todos aquellos que me reciban en su corazón como Dios, como Señor, como Salvador, no tienes parte con ellos. Ya has sido declarado vencido. Amén. Bien, entonces sabemos que el príncipe de este mundo se refiere a Satanás. Y cuando dice ahora has sido echado fuera, marca un momento decisivo y un momento exclusivo. Ya fue derrotado, ya fue echado fuera. Amén. Entonces, el enemigo en esta declaración está perdiendo toda legalidad, como la perdió también en el pasaje de Colosenses 2:15. Él ya perdió toda legalidad en contra tuya. Mantén esto presente porque lo vamos a visitar una vez más. Amén. Bien, el juicio en contra de las tinieblas comenzó. Antes el juicio era sobre Adán, sobre Eva, sobre la serpiente. Pero en el momento que Cristo despojó a principados y potestades en la cruz, en su muerte y resurrección, ahora el juicio es solo para Satanás y las tinieblas. Él lo sabe. Cristo vino a dar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de perdón, de redención y de restitución, el mensaje de vida eterna juntamente con Él. Pero Él no quiere que nadie sea salvo, Él refiriéndome a Satanás. Por eso sigue engañando a la humanidad para llevarse con Él al castigo eterno a la mayor cantidad de personas. Pero ahorita el juicio es contra Satanás y aquellos hijos de desobediencia que escogen seguirlo. Amén. Bien, avancemos. Pasajes sobre la derrota final de Satanás. Eso está en Apocalipsis 20, verso 1 al 3 y del 7 al 10, donde vemos que Satanás queda atado por 1000 años y luego es arrojado al lago de fuego. Y Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Estos pasajes bíblicos muestran en diferentes formas aspectos de la derrota de Satanás. Dan a conocer su caída, su origen, el caos que provocó, pero cómo fue vencido, derrotado por Cristo Jesús. Amén. Hablemos de lo siguiente. 2 notas y me paso al siguiente tema. Satanás perdió sus derechos y Satanás perdió su autoridad sobre la humanidad. Quedó claro en los pasajes bíblicos que leímos. Entonces, la pérdida de derechos se omitió por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Bien. Leo esos pasajes bíblicos y concluimos. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Note, por favor, note que había un contrato, un decreto contrario emitido por el juez, que es Dios. Y este contrato contrario se le fue quitado y fue clavado en la cruz. Y al haber hecho eso Jesús, despojó a Satanás y a todo su ejército, que son los principados potestades y los
chamucos, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2, 14 al 15 dice, aunque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué los tenía sujetos la muerte? A servidumbre, pero ya no más. Y primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Que ya no seamos servidores de las tinieblas, que ya no estemos por temor subyugados a servir a las tinieblas, ni por el temor a la muerte. Amén. Y entonces con este acto redentor hubo un traspaso de autoridad. Antes Adán le dio la autoridad a Satanás para gobernar la tierra y para poner en un yugo a la humanidad. Pero con Cristo y la victoria en la cruz hay un traspaso de autoridad. Entonces veamos el traspaso de autoridad. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Efesios 1:20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora Filipenses amplía esto en el capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bien, si Jesús es mi abogado, ahora ¿por qué? Si Jesús es mi abogado y todo decreto fue roto y toda autoridad le fue quitada al enemigo, entonces ¿por qué sigo viviendo pérdidas? ¿Por qué me sigo sintiendo encarcelado? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué estoy todavía como en opresión, oprimido, sufriendo pérdidas? Bueno, hay muchos elementos que pudieran ser, no reconoces a Dios como Dios, no te sujetas a Jesús, no tienes a Jesús como autoridad. Cuando dice que a Jesús se le dio un nombre y todo se sujeta bajo la autoridad de este nombre, incluyendo principados, potestades, todo señorío, todo lo que se nombra debajo de la tierra, se sujeta a la autoridad de Jesús. Ahora, ¿cuánto estás sujeto tú a la autoridad del nombre de Cristo Jesús? Porque si no tienes sujeción a su nombre, entonces no hay respaldo de su nombre cuando oras, cuando reprendes, cuando le ordenas al enemigo que se vaya, porque no estás bajo autoridad. Primero tienes que ponerte bajo el señorío de Jesús para que tengas autoridad como a él se le fue dado. Amén. Ahora, con este cambio de autoridad viene una liberación a la humanidad. Y esto lo vemos en Lucas 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso fue la transferencia de autoridad. Amén. Entonces ahora nosotros nos refugiamos bajo la autoridad del nombre de Cristo para recibir estos beneficios, la libertad y la restauración de las cosas perdidas. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición es la palabra de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿cuál es la evidencia del amado Hijo? La libertad.
la paz, la sanidad, el gozo. Amén. Ahora, veamos la recuperación del dominio. Hay transición de autoridad, hay un impacto en la humanidad, que es la liberación de la humanidad. Lo vimos en estos tres pasajes. Ahora es la recuperación del hombre en este dominio. Amén. Ese es el trabajo del abogado. Solo estoy dándole un poquito de brochazos al trabajo de Jesucristo como abogado. Adán y Eva en el capítulo 1 de Génesis perdieron el dominio, lo entregaron, ¿verdad? Al momento que Eva quiso conocer del árbol del bien y del mal y quererse sentir, compararse con Dios, le entregó el dominio a la serpiente. Pero en el Salmo 8, en el verso del 4 al 6 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Entonces, este dominio se recupera a través de Cristo. Que te enseñoríes de las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces, ya no es que el enemigo te domine a ti, sino que tú ahora tienes poder y autoridad para quitarle el dominio de tu vida, de tus finanzas, de tu salud, de tus hijos, de tu casa, etcétera. Amén. Ahora, veamos Hebreos 2, del 6 al 8. Denme un segundito, lo voy a cargar. Bien, Hebreos 2 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que a los ángeles, pero aunque somos un poco menor que los ángeles, dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. O sea, Dios da poder, dominio, da autoridad al hombre para que ejerza dominio sobre las cosas. Dice, pero aunque le has dado ese poder y aunque le has dado esa autoridad y la potestad de tener dominio, vemos que no sujeta todas las cosas. Y léalo usted en su casa, Hebreos 2, del 6 al 8. Entonces, cuando dice, ¿qué es el hombre? Hermanos, pues somos polvo, la verdad no somos gran cosa, ¿verdad? Cuando dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, se está refiriendo que también tenemos un propósito glorioso. No tenemos alas y no tenemos cosas que ellos pueden hacer, pero hay en nosotros autoridad para reinar, para gobernar y para reflejar la gloria de Dios. Pero dice el Salmo que leímos hace un rato, pero no se está evidenciando eso. ¿Por qué? Porque el hombre sigue viviendo como esclavo y sigue viviendo como víctima y sigue viviendo como derrotado, sigue viviendo sin autoridad. Amén. Pero nos han dado en el existir una comisión gloriosa y que es manifestar el poder de Dios a través de ti y de tus obras y de tus acciones. Dios se prepara una nación para que engrandezca su nombre en medio de los pueblos. Ese es el propósito divino en tu vida. Amén. Ahora dice, todo lo pusiste bajo sus pies. Este siempre fue el plan original de Dios. A Adán lo pusieron en el Edén y le dijeron, ten, subyuga, gobierna, ejerce poder, multiplícate, ¿verdad? Ensánchate, da mucho fruto. Ese siempre fue el diseño divino desde el principio. Fue dañado, pero ahora en Cristo recuperado. Entonces, ¿por qué tenemos que entender cómo funciona la corte celestial? Porque si no sabemos cómo funciona, seremos hijos de Dios, pero pobres en la tierra. Y no me refiero a una pobreza económica, me refiero a una pobreza espiritual. Cristo se despojó de toda su riqueza, se hizo pobre para enriquecernos. Y necesitamos explorar esto. Amén. Bien, entonces avancemos en este tema. Bien, denme un segundo. A través de todo lo que leímos, hermanos, voy a hacer un resumen. Vemos que Jesús tomó nuestra forma humana para poder enseñarnos el camino, no solo de regreso al Padre, sino de cómo deberíamos de caminar en la tierra con poder y autoridad. Amén.
Voy a cerrar esta parte, Jesús como abogado, y voy a entrar en la siguiente parte que le titulé El origen y función de Satanás en la corte celestial. Lo veo en unos segundos.